Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un gusto saludarte una vez más en el Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala. En nombre de todo el equipo, bienvenidos una vez más a un episodio en el que analizaremos las noticias actuales con un enfoque bíblico. Si quieres ser parte de la conversación, escribe al más 502 5617 90 99. Te presento a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, que nos acompaña y siempre nos apoya en muchos sentidos, y nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez, a quien saludamos. Apóstol, una vez más nos encontramos y hoy, sin duda, muchas noticias para analizar. Efectivamente, Elcita, a veces me siento como esos noticieros que a veces he visto en algún momento cuando están dando una noticia y de repente dicen, interrumpimos este programa para dar otra noticia más relevante de la que teníamos, porque está corriendo tan rápido todos los acontecimientos. Sí. Todo nivel. Y cuando digo acontecimientos me refiero específicamente a lo escatológico, ¿verdad? Lo que nos marca señales en los tiempos para que nosotros podamos saber, conocer los tiempos, para que podamos saber en qué línea de tiempo estamos siendo ubicados. Pero no solo eso, porque la Biblia, y yo lo vuelvo a remarcar, lo remarco, lo repito, que la Biblia dice en el segundo libro de Crónicas que los hijos de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos. Queremos tener ese expertise que no lo hemos logrado, pero que batallamos para conocer un poco más, calculando a veces, puesto que la Biblia dice que el que tiene sabiduría, que calcule, ¿verdad? Y suplicándole a Dios que nos dé esa sabiduría. O sea, todo depende de Dios, ¿verdad? Pero es importante que no solo sepamos los tiempos, lo que está pasando, sino lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque de nada nos sirve, también lo he estado insistiendo con los hermanos en la iglesia, de nada les sirvió a los hijos de los profetas en el tiempo de Elías saber que Elías iba a ser arrebatado si ellos no fueron arrebatados. Sí. Lo sabían 3 grupos de ese evento, lo sabían 3 grupos, por decirlo así, grupos, ¿verdad? 3 entidades, llamémosle. Número 1, pues el arrebatado, sí. Elías. Me refiero a la tierra, porque en el cielo ya se sabía. Lo sabía Elías que ese día se lo iban a llevar en un torbellino. Sí. Lo sabía Eliseo, también que era su discípulo y su hijo espiritual, sí. Según vemos ese reporte en la Biblia. Y lo sabían los hijos de los profetas que estudiaban en las diferentes escuelas de los profetas, que eran por lo menos 3 grandes escuelas. No sé cuántos alumnos tendrían, pero pongámosle que tenían 20 cada escuela, lo sabían 60 personas. ¿Por qué digo eso? Porque ellos le dijeron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor quitará de sobre tu cabeza a tu Señor? Y él les dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces ellos lo sabían, conocían el tiempo, conocían el momento, pero no se fueron. Desafortunadamente, creo yo que nos quedamos a la mitad cuando solo conocemos el tiempo y no sabemos qué es lo que hay que hacer, o si lo sabemos, peor aún, ¿verdad? Si sabemos qué es lo que hay que hacer y no lo hacemos para prepararnos. Entonces, creo yo que todos los acontecimientos que estamos viviendo debemos de verlos bajo la lupa del Espíritu Santo que Él tiene y que nos la revela, según lo dice la Biblia, que cosa que ojo no vio ni oído oyó,
ni ha subido a corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, los que le amamos. Así es. Si le amamos, pues seguramente va a venir esa revelación. Exactamente. Y las ha escondido para nosotros, ¿verdad? Pero no solamente, el cita, repito, para tener un conocimiento de lo que va a suceder. Sería como aquel hombre que anuncia el tiempo y que anuncia que va a llover, y después de la lluvia va a haber una ventisca, y después de la ventisca va a caer nieve, y la temperatura va a bajar a los niveles más bajos de toda la historia, y después de decir todo lo que viene, sale en sandalias y con shorts a la calle, ¿verdad? Claro, no se preparó para lo que él sabía para que lo venía. que él sabía. O también podría ser que solo lo dijo y no lo creía. Claro, no ¿verdad? creía ni en su propio pronóstico. Claro. Entonces el problema es, en la actualidad, hay muchas personas que probablemente lo saben, pero no se preparan. Es salir en sandalias en medio de la ventisca. ¿eh? Entonces lo que queremos es conocer el tiempo, conocer los tiempos y conocer qué es lo que tenemos que hacer, de qué cosas nos tenemos que desprender, que venga la unción esa de Jeremías para desarraigar de nosotros toda aquella planta que no plantó el Padre, y podamos emprender este viaje, y que cuando nos encontremos con el Señor no salgamos avergonzados. Ese es uno de los propósitos entonces de este programa. El propósito no es ver con morbo, hasta entre comillas, ¿verdad?, cuáles son los acontecimientos y que fulano hubo un episodio de violencia en tal lugar, y que hubo un atentado en otro lugar, y que alguien se está muriendo de hambre, y que hubo una explosión casi nuclear, y que un puente se derrumbó, sino que ver todo eso como pues prácticamente una advertencia, una admonición de que las cosas se acercan y que nosotros debemos de preparar. Hasta el mundo dice, cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Porque quiere decir que ya le toca también. Pues sí, pero ¿sabes qué, Elcita? Otra cosa más es que la Biblia dice que es necesario que el juicio empiece por casa. Entonces creo yo que viene lo que Dios prometió en el libro de Daniel, en donde dice que muchos entendidos caerán con el propósito de ser purificados, emblanquecidos y limpiados. Sí. Ese es uno de los propósitos. Y yo anhelo con todo mi corazón que todos asimilemos esa realidad, para que todos juntos nos podamos arrepentir, respetar, bendecirnos mutuamente y orar unos por otros, porque las cosas están serias. A propósito del clima, apóstol, Arabia Saudí tiene unas lluvias intensas, y acaba de salir un nuevo reporte que marzo batió récord de los 10 meses más calientes de los últimos tiempos. El mundo, el planeta Tierra, también sigue diciendo algo. Sí, son como los dolores de parto, ¿eh? Que la Biblia lo dice en Mateo capítulo 24, que cuando estas cosas, y en Lucas, que cuando estas cosas empiecen a suceder, pues debemos de erguirnos, levantar nuestras cabezas, nuestra redención se acerca, pero que también en el contexto dice que son como los dolores de parto. Y pues obviamente cualquiera que tiene familia, que se casó, tanto la mujer como el varón, sabemos que cuando empiezan los dolores de parto, y que a veces empiezan a las 3 de la mañana, ya no se detienen. Cierto. Ya no se detienen, sino que siguen y siguen y siguen. Y así está el mundo. Claro está que las noticias más relevantes que tenemos en este momento son las de Oriente Medio y Oriente Cercano, ¿verdad? Sí. Esas son las noticias más relevantes, y eso hace que uno a veces le quite el ojo a otras noticias que también son muy importantes y que están marcando tiempos, como lo que tú acabas de decir, una inundación en Dubái como nunca se había visto, que gran ciudad, ¿verdad? Que ha sido tan famosa, sí, y tecnológica, y tan anhelada, sí, por muchos, ¿verdad? Para ir a ver, conocer. Y también todo esto en Arabia, pero no solo en ellos, ¿verdad?, sino que a nivel mundial
lo que está aconteciendo es temible, temible, porque la ola de calor que ha roto todos los precedentes que han sido escritos y están en récord en la humanidad, y estamos en la temporada más candente. Este mundo nunca había llevado a esas cifras en lo que se refiere a la temperatura. Y no solo eso, pues hay otro montón de cosas, locuras, enfermedades emergentes, amenazas, hambrunas, tanta cosa que la Biblia lo decía, ¿verdad? Sí. Pero vuelvo yo otra vez a la carga. No se trata de infundir miedo, ni pánico, ni terror, mucho menos a los oyentes, sino que se trata de decirles, miren, nos estamos acercando a la frontera en donde Dios dijo que íbamos a salir de esta situación. Una frontera, él cita que muchos se han aburrido de esperarla. Yo he oído incluso predicadores que han dicho que perdieron su tiempo esperando la venida del Señor y que se hubieran dedicado a otra cosa en doctrinas del Evangelio. Pero la Biblia dice claramente que habrá burladores que se van a burlar de esto, diciendo dónde está la promesa de su venida, ya que desde las cosas de los antiguos padres todo sigue igual. Y dice ahí Pedro que estos ignoran voluntariamente que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, yo creo que nosotros debemos de seguir martillando y martillando y martillando y estar pendientes de que a veces vamos a estar hablando. En este mismo programa podría ser que estuviéramos hablando algo y estuvieran sucediendo cosas que tenemos que estar enterados, ¿verdad? Y por eso también pedimos ayuda para cada uno de nuestros oyentes que están interesados en esta temática, para que ellos aporten con noticias que estén ampliamente comprobadas, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión, que el Señor dijo que en el último tiempo iba a haber, mirad que nadie os engañe, y la forma de engañar en este momento es temible, 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 ¿eh? Sobre todo con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo estaba viendo hace unos días un video que me pasaron, en donde con inteligencia artificial hicieron un personaje que emularon al presidente de El Salvador, bailando y todas las cosas, y que se volvió viral, y no era él. Pero cuando tú miras el video, el rostro, todo es él, fue hecho con inteligencia artificial. O sea, se presenta una mentira. El Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces, en este momento que estamos viviendo, en donde hay guerras, rumores de guerras, violencia, también entra eso en acción. Digamos que dentro de los ejércitos siempre hay alguien que está especializado en cambiar las narrativas. Pero eso es parte de la inteligencia, no artificial, pero de inteligencia militar. Sí, por supuesto. Que ellos tienen que cambiar la narrativa del contrario. Y eso siempre ha sido, siempre ha sido. Quizá uno de los más famosos fue el ministro de publicidad, de propaganda de los alemanes, ¿verdad? Que él, bueno, y también les tiraban volantes a las poblaciones para desanimarlos, haciéndoles ver que sus ejércitos estaban destruidos, derrotados. Eso ha sido por siempre, pero ahora con inteligencia artificial. Imagínate que en ese mismo video que me enseñaron, hay una mujer que la diseñó, la inteligencia artificial, ¿verdad? Viendo todos los patrones de aceptación ante los ojos de hombres y mujeres, la diseñaron, ¿verdad? Y así que podríamos decir bonita para la mayoría de la gente. Entonces, ella tiene su canal, por decirlo así, y gana creo que 20,000 euros mensuales. Wow. 20,000 son 200,000 quetzales mensuales. Y no existe. Oh, por Dios. Es decir, su creador gana ese dinero entonces. Pues sí, pero ella no existe. Wow. Pero lo hizo con
con inteligencia artificial. Es una youtuber artificial. Sí, interesante. Entonces tenemos que estar atentos. Exactamente. Y lo único que podemos estar seguros, es que Dios no miente. Así No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo aquel profeta que después lo degradaron, Balaam, pero lo que dijo es una gran verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él es justo, y Él nos dejó una palabra profética más segura. Y otra cosa muy importante, Él dijo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que pues entendemos que es Dios, creemos que es Dios, Jesús es Dios, eso es lo que nosotros creemos y publicamos. Dijo que cuando Él se fuera, Él iba a enviar el Espíritu Santo. Y entonces dejó establecida toda por decirlo así, el job description de lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Sí. Pero una de las cosas que dijo es, Él os recordará Él os recordará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. Entonces, la única forma de estar vacunados contra esta guerra de mentiras, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra y esperando en la misericordia de Dios, amando la verdad. Sí. Y eso también lo dijo el Señor, dijo que los únicos que iban a ser engañados a tal punto que iban a apostatar eran aquellos que no habían recibido el amor por la verdad. Wow. Entonces, en este momento, Elcita, no hay que creer todo lo que se ve ni todo lo que se dice. No importa qué medio propagandístico, periodístico, de televisión, de radio, de YouTube, de redes sociales lo diga. Sí. Son cosas que deben de ser corroboradas. Es la mejor forma. Si no hay otra forma. Para no ir en pos de falsedades y dar casi la vida siendo mártir o testigo de cosas que no nos constan, ¿verdad? Exactamente, apóstol, tal como usted lo dice. Gracias por darnos ese recordatorio tan importante y este contexto que nos permite irnos adentrando, aunque sí mencionamos asuntos que están ocurriendo hoy en día, que es entre ellos el clima, sin duda, y debo decir, personalmente la gente llegaba a mí o me escribía y decía, ¿cuándo el apóstol va a hablar de lo que está sucediendo entre Israel e Irán? Para poner un contexto, seguramente ya lo habrán visto en otras noticias, pero no con el enfoque bíblico que hoy vamos a verlo. Hay una guerra que pues ha sido básicamente declarada, aunque pues tiene muchas vertientes de información. Inicialmente, ahora Irán e Israel están completamente confrontados, pero ¿qué significa este ataque que realizó Irán contra Israel? Y hablo geopolíticamente, que es el tema que la mayoría ha visto, pero espiritualmente, ¿qué nos está diciendo esto? Yo creo que cualquier cosa que nosotros seamos testigos, tenemos que entender que existen diferentes ópticas para ver la misma cosa. Sí. Por ejemplo, cuando se oyó la voz del cielo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma se deleita, pues obviamente la oyeron y entendieron algunos, pero posteriormente cuando el apóstol Pablo, camino a Damasco, el Señor lo derribó a tierra, él oyó lo que le dijeron, él oyó ¿por qué me persigues? Y él habló, ¿quién eres tú? Pues yo soy Jesús a quien tú persigues, tú duras cosas, te dar cosas contra el aguijón. Pero ahí mismo dice que los demás no entendieron lo que le estaban diciendo a él. Sí. Esto me lleva a meditar que cualquier cosa que nosotros analicemos, tenemos que ver bajo qué perspectiva lo estamos haciendo. Sí. Si bajo la perspectiva del fanatismo, del conocimiento y sabiduría humana, o bajo la perspectiva divina. Y para verlo bajo la perspectiva divina no hay nada que nos pueda ayudar más que la presencia del Señor. ¿Cómo sucedió con el eclipse? El eclipse, millones de personas lo vieron como una atracción, en algunos casos una atracción turística. Algunos decían que lloraban cuando lo habían visto, pero quizá otros lo vieron lo que esto significaba y de lo que esto podía estar anunciando. Sí. Diferentes ópticas. Entonces, cuando vamos a esta guerra, yo quisiera insistir en algo, Elcita. Sí. Yo tengo la obligación de ministrar
a las ovejitas que el Señor compró con su propia sangre y nos las encomendó para que los pudiéramos perfeccionar por el Espíritu y la palabra. Lo primero que yo debería de decir y que deberíamos de entender todos, antes de entrar en el desarrollo de los combates y que qué es lo que va a pasar y todo eso, es que entendamos que Dios no hace excepción de personas. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Digo esto porque definitivamente no se trata de ponernos fanáticamente a favor de uno de los dos grupos, claro, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que eso no es la forma como Dios quiere que lo veamos, porque entonces nos llenaríamos de animadversión en contra de algún grupo racial, étnico, y a favor de otro. Sí. Y eso es lo que el Señor le quería hacer entender a Pedro, que Él no hace excepción de personas. Claro. Creo que deberíamos, antes que todo, de ver con un corazón como Dios ve. Y, a ver, mira pues, nosotros los cristianos siempre enfatizamos que Dios mira con ojos de misericordia a Israel, y es cierto, pero no solo a Israel. En el libro de Jonás, nosotros entendemos que había una ciudad que se llamaba Nínive, que no son israelitas, no son israelitas. Y Dios levantó un profeta israelita para que les fuera a hablar, y ese profeta no quería ir. Y ustedes saben la historia, no, hasta canciones han sacado de eso, claro. Y al final de cuentas él llegó y dijo su profecía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Lo dijo por 3 días y el pueblo se arrepintió, con todos se arrepintieron, pero repito, no eran israelitas, claro. No eran israelitas. Eran ninivitas, enemigos acérrimos de Israel, y se arrepintieron, y el Señor los perdonó, y eso enojó sobremanera a Jonás, y le dijo: por eso es que yo no quería venir, porque yo sé que tú eres un Dios compasivo, lleno de misericordia, que perdona a los que se arrepienten, y empezó a alegar, por eso no quería venir. Y entonces el Señor le dijo lo siguiente, fíjate qué tremendo, el Señor le dice: ya cuando sale la calabacera y el gusano y se le quita la sombra en la cabeza y el sol hiere a Jonás, y él está enojado porque la calabacera se murió, y entonces le dice: tú estás enojado porque la calabacera en la cual no trabajaste, que nació en una mañana y se murió en una tarde, se murió. ¿Cómo pretendes, lo voy a parafrasear, que tú te estás llenando de misericordia a favor de la calabacera? Sí. ¿Cómo tú pretendes que yo me olvide de una ciudad en donde habitan 120,000 personas? Pero el Señor le dice: en esa gran ciudad. Si le hubiera hablado en griego, le hubiera dicho: en esa mega ciudad o macro ciudad, en donde viven 120,000 personas. Fíjate, 120,000 personas, sí. Repito, 120,000 personas eran las que vivían en Nínive, que no saben distinguir entre su izquierda y su derecha. O sea, que viven en tinieblas. Sí. ¿Y cómo no me iba a apiadar yo de ellos si vos te apiadas de la calabacera y estás refunfuñando? Eso le dice el Señor a Jonás. Ahora, antes de continuar, ¿y qué significa esto? Y la escatología, y que quién va a ser destruido. Yo creo que tenemos que saber un poco también de quién es Irán. Para empezar, tenemos que saber que Irán tiene 89 millones de personas. Sí. 89 millones de personas. Que en este caso estaríamos comparando medianamente a Irán con Nínive. Claro. Muy bien. Nínive tiene 120,000 personas. No llega ni a 1 millón. Ni a medio millón. Sí. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Y ahora Irán tiene 89 millones de personas. Wow. Sí. El territorio de Guatemala cabe aproximadamente 50 veces dentro de Irán. Wow. Es decir, nosotros tenemos 108,800 kilómetros cuadrados, y ellos tienen
1.640.000 kilómetros cuadrados. Wow. O sea, ¿cómo no los va a ver Dios? ¿Cómo nos vamos nosotros solo a decir, así que los destruyan, que los hagan pedazos? Pero eso no es un pensamiento cristiano. Otra cosa que no sabemos es que en toda Asia, Irán tiene el mayor número de cristianos. Cristianos nacidos de nuevo. Wow. A pesar de que es un país musulmán, claro, en general. Perseguidos y todo lo que querrás, pero es el que tiene más que Pakistán, que Kazajistán y que todos los que aquí están. Más que todos esos. El que porcentualmente tiene más cristianos es Irán. Entonces, ¿cómo les podríamos nosotros desear el mal a hermanos iraníes, persas, por una animadversión? Claro, bendecimos a Israel. Sí. Yo bendigo a Israel. Solo estoy tratando de hacer conciencia de que hay que ver los eventos no como lo mira toda la gente. Hay que verlo con un corazón como lo miraría el Señor. Exacto. Si la Biblia dice que el Señor no quiere la muerte del que muere, y si la Biblia dice que Dios se agrada de todo hombre en toda nación que le busca, entonces no podemos nosotros entrar en una cuestión de fanatismo religioso para ponernos del lado de uno y del otro. Creo que deberíamos de estar rogando, suplicándole a Dios, aunque sabemos que los acontecimientos escatológicos lo que marcan, que en un momentito les vamos a decir, pero yo primero quiero decir esto, sí, él cita. Por supuesto. Porque no puede ser que nosotros caigamos en la trampa de llenar nuestro corazón de odio en contra de humanos. Eso no es cristiano, definitivamente. Bueno, por un lado, Irán es... ¿Te imaginas? Solo para hacer una comparación, Guatemala tiene, ¿qué? 202 años de haber sido fundada como Estado. El Estado de ahorita, ¿verdad? Aunque, claro, las culturas anteriores pues ya estaban aquí, pero no estaban fundadas como un Estado como modernamente se reconoce. Solamente estoy haciendo este panel así comparativo para que se nos abra un poco la perspectiva. Para entender mejor. Sí, Irán recientemente acaba de celebrar 2.500 años del establecimiento del imperio persa, pero antes ya vivían. Sí, claro. Estuvieron bajo la sumisión del imperio babilónico y todo lo que quieras, pero 2.500 años. O sea, no es una cultura que acaba de nacer y que se debería de aplastar en nuestra mente. Como borrarlos. Como borrarlos del sol, porque no conocemos, por ignorancia, porque nunca hemos estado ahí, ¿verdad? Pero aparte de eso, ya cuando le acercamos la lupa, el zoom bíblico, nos damos cuenta de muchas cosas bien tremendas. Por ejemplo, de Irán. Como tú bien sabes, en la profecía que dio Daniel, sobre todo la que está escrita en los primeros capítulos, del 4 al 9, él narra que iban a haber 4 imperios. El primero iba a ser Babilonia, el segundo iba a ser Medo-Persia, el tercero iba a ser Grecia y el cuarto iba a ser Roma. Medo-Persia iba a conquistar a Babilonia y ellos a su vez iban a ser masacrados por Alejandro el Grande, aunque no decía el nombre el profeta, pero sí dijo que eran los griegos. En ese tiempo, los persas estaban dirigidos por diferentes reyes, pero hubo un rey que fue precisamente un persa que se amistó con Israel. Y de él salió el decreto de la restauración del templo que había destruido Nabucodonosor. Wow, sí. Entonces, tenemos que entender que un iraní hizo eso. Te voy a leer los versículos conducentes, a ver si los logro encontrar por acá. Dice, y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Persia es Irán, ¿ok? Sí, sí. Persia es Irán. Incluso el Shah de Irán presentó ante las Naciones Unidas
que ya no les dijeran Persia, sino que les dijeran Irán, porque está íntimamente ligado con una raza mística, que es la raza aria, que nosotros lo asociamos con Alemania. Claro. Bueno, pero es otra cosa. Entonces, sigamos leyendo aquí. Estoy leyendo 2 Crónicas 36, 20. Cuando llega el 21 dice, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Vamos a ver, por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de la desolación. Reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Ok, pero luego, el segundo del libro de Crónicas 36, 22 dice, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, Irán moderna. Y este iraní envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, Jehová, el Señor su Dios, sea con él y suba. Y decretó. Ahora, ¿tú crees que Dios se va a olvidar de una nación y de un rey persa que emitió un decreto a favor de su lugar sagrado en Jerusalén? ¿Se va a olvidar de eso? Cuando la Biblia dice que un vaso de agua no quedará sin recompensa. Así es, exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que analizar en este conflicto bélico del final de los tiempos ¿es Irán parte del eje del mal, que así se le ha dicho? Y yo diría que no. Yo diría que todos los pueblos de la tierra le pertenecen a Dios, porque la Biblia lo dice en el Salmo 24. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, el problema aquí se traslada al ámbito netamente espiritual, como lo hemos enseñado, lo hemos visto en la Biblia, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 6 que va un jinete, va cabalgando, es el segundo jinete, y entonces el segundo ser viviente explica, el segundo ser viviente, que es a la manera de un becerro, explica que a ese le dieron, esa es una potestad espiritual, que le dieron una espada, una gran espada, va montando un caballo rojo, y dice que le dieron la orden, pero de parte de las tinieblas, que le quite la paz a toda la tierra y que los hombres se maten entre sí. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Eso es lo que dice. Entonces, si vamos al apóstol Pablo a pedirle un consejo, Pablo diría, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, gobernadores, principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nos avanzamos un poco más en Apocalipsis capítulo 16, dice que el falso profeta salió de su boca 3 espíritus inmundos en forma de rana, que fueron a engañar a todos los reyes de la tierra, para que haya una conflagración mundial en cierto lugar, en el Valle de Megiddo, y ahí se maten entre todos. Pero nosotros no podemos minimizar que la obra de Dios hecha en la humanidad, Dios la ama. Dios ama a su creación, y que la iglesia fue puesta para llevar el mensaje de salvación por todo el mundo.
Esa es la gran comisión, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Cuando dice ir por todo el mundo, la palabra original es ir por todo el cosmos. Predicando el evangelio. El que cree y se bautice será salvo, y el que no, pues se perderá. Pero entonces no podemos excluir a Irán de una vez. Bueno, eso es lo primero que yo quisiera decir. Muy bien. Para después hablar todo, echarle rayos y centellas, si querés, ¿ah? No, pero de hecho ahora lo que está diciendo nos permite también adentrarnos un poco en la historia, porque este conflicto no nació ahora, es un conflicto muy, muy añejo, pero tiene un factor espiritual muy fuerte también, la religión, la división entre judíos y musulmanes, que tiene mucho que ver con lo que hoy está ocurriendo. Mira, este conflicto tenemos que regresar antes de los musulmanes, porque realmente los musulmanes empezaron en el año 600 después de Cristo, ¿verdad? Con Mahoma. Pero él pues los consolidó, porque antes de eso le rendían culto a muchos dioses, y Mahoma llegó y entonces se convirtió en una religión que ya no era politeísta, sino que solo un dios para ellos, ¿verdad? Él hizo esa hazaña, llamémosle así, Sí, ¿verdad? esa unión, sí. Pero antes de eso, nosotros tenemos que regresar en la historia y ponerle rewind al video, aunque ya no se miran los videos, ¿verdad? Pero sí se puede poner rewind también, y llegar hasta el momento en el que Dios destruyó a la humanidad dejando solamente un remanente. Apóstol, nos vamos a detener un momento para poder hacer una pausa, y cuando regresemos seguimos analizando lo que está pasando en Medio Oriente y también ese enfoque bíblico que tanto necesitamos. No se vayan. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por seguir con nosotros en El Reloj de Dios. Recuerden enviar también sus inquietudes a nuestro número de WhatsApp, más 502-5617-9099. Apóstol, seguimos hablando porque este tema es sumamente amplio. El remanente que el Señor dejó fue la simiente de Noé. Claro. Noé ya no se reprodujo, pero sus hijos sí. Sem, Cam y Jafet. Entonces, nosotros entendemos que de Sem vinieron los semitas, los hebreos. Muy bien. De Cam vinieron todas las razas que se les atribuye algún color. Negro, rojo, amarillo, cobrizo, etc. Esos son descendientes de Cam. Y Jafet, la raza blanca, ¿verdad? Entonces, cuando Cam mira la desnudez de su padre, Noé maldice al hijo de Cam, es decir, su propio nieto, y le dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será. Sí. Eso fue lo que dijo. Entonces, desde ahí empieza el problema. Desde ese momento. Claro. Un problema que cuando viene el Señor Jesucristo lo resuelve. Porque el Señor Jesucristo funda una nueva raza. Por eso es que dice que nosotros somos una nueva nación. Cierto. Un pueblo adquirido, un sacerdocio real, ¿verdad? El linaje adquirido. Y lo dice el Señor, Él lo hace en nosotros. Y ahí se debería de quitar toda animadversión racial, ¿verdad? Pero en aquel momento tengo que llegar hasta eso para darte mi perspectiva acerca de esto, y después, quién sabe si vamos a seguir platicando de qué es lo que está pasando ahorita y qué es lo que va a pasar después. Pero nadie puede decir lo que va a pasar después. Bueno, si Dios se lo dice, sí, ¿verdad? Pero tenemos que analizar el pasado. Exacto. Yo, para conocer el futuro y el presente de alguien, tengo que analizar el pasado. Y nadie está haciendo esto de la manera en la que usted lo está exponiendo. Estamos viendo todo por encima. Sí, entonces, mira, pues, no, y repito, yo no estoy en contra de ninguna raza, ¿verdad? Porque todas las razas estaban bajo maldición. Todas. Las tres de Sem, Cam y Jafet. Pero primero fue la de Cam. La raza de Jafet cayó en maldición cuando se fueron contra la simiente de Abraham. Porque el Señor había dicho,
bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Sí. Y eso es lo que hicieron. Y la raza de Sem, es decir, la judía, cayeron bajo maldición cuando estando el Señor Jesucristo a punto de ser crucificado, ellos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces las 3 razas cayeron bajo maldición. Wow, sí. Entonces, ¿qué hace el Señor para quitar la maldición? Hace una nueva raza. El que está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay una versión que dice nueva raza es. Entonces, la única raza que no está bajo maldición es la iglesia, los nacidos de nuevo. Vale, ok. Pero ahora, por eso quiero hacer la aclaración. Quiero hacer la aclaración que no estoy hablando en contra de razas, sino que lo que logro ver en la Biblia. Claro. Y le pido a Dios que me dé la gracia para poder entender eso y explicarlo y que así sea entendido, ¿verdad? Entonces, cuando ya salimos a partir de esta idea, nos damos cuenta que la raza blanca sojuzgó de una manera cruel a la raza de Cam. Siervo de siervo serás. A razas de colores, sí, que serían los africanos, raza negra, exactamente, raza amarilla, asiáticos, raza cobriza, que vendríamos a ser, sí, claro, los latinos. Sí. Entonces, cuando nosotros nos vamos al siglo pasado, nos damos cuenta de cómo la raza blanca invadió Asia, África, y siglos antes, y América, ¿verdad? Y lo que hicieron fue masacres terribles. Exacto. Y esclavizaron y robaron sus recursos. Hasta la fecha, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Entonces, ya cuando le vamos enfocando, cuando le vamos poniendo el zoom, específicamente a los reyes del Oriente que vendrían a ser la China, que está en este problema también, la China, e Irán, e Irak, ellos también fueron sojuzgados por la raza blanca. Cuando se encontró petróleo en Irán, Inglaterra fue su maldición para Irán. Sí. Inglaterra se aprovechó de todo eso. Colonizó. No, deja que colonizar, los saqueó totalmente. Y ellos fueron los que comercializaron el petróleo por décadas, décadas. Incluso se firmaron contratos para nacionalizar el petróleo de Irán, que pues a ellos les correspondía. Sí. Y los otros los estaban saqueando. Cuando lograron nacionalizarlo, los ingleses les taparon el flujo y ellos no pudieron venderle el petróleo a nadie. Entonces siguieron en la Lipidia, aquel país que había sido ese reino impresionante, siguieron en la Lipidia. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ahora lo mismo hicieron con la China y pues con Japón y con todos los países del puro Oriente. Claro. Pues repito, no estoy yo poniéndome a favor de unos y en contra de otros, solo estoy dando un vistazo y diciendo, hombre, pero esto es lo que está, estos sembraron vientos, ahora están cosechando tempestades, lo que pasa es que a nosotros nos pasan trayendo también, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y esa ha sido la historia, eso es bien fácil de corroborarlo. Entonces, Irán nunca se pudo independizar totalmente hasta que llegó el régimen de los ayatolas. Y el primero de ellos, el ayatolá Khomeini, sí, que fue el que desplazó al Shah de Irán, que el Shah de Irán era como decir el rey de Persia. Sí. Se lo echaron y entonces quedaron los ayatolas. ¿Cuándo quedaron los ayatolas? Y aquí viene el factor espiritual. La república se volvió teocrática. Exacto, basada en una de las sectas más grandes y más agresiva de los musulmanes, que es la chiita. Sí. Y entonces, basados en el Corán, empezaron a tomar, empezaron a hacer cosas que no se debían de hacer. Porque para esa época, por ejemplo, las mujeres en Irán iban a la universidad, no era obligatorio utilizar esas cosas. Y cuando ellos llegaron, lo impusieron, ¿verdad? Y la mujer ya no
ya no tenía la misma proyección que con anterioridad se tenía. Entonces empezó una cuestión de tipo espiritual. Es ahí en donde crece el odio, ¿verdad?, hacia Israel. Pero ahí no estamos hablando del año 2024. Ahí estamos hablando desde, vamos a ver, 1970 más o menos, ¿verdad? Pero antes de eso, y yo he leído algunas cosas, por ejemplo, el primer ministro israelita, Benjamín Netanyahu, él afirma que cuando estaban los judíos en Europa, en la Alemania nazi, Hitler lo que quería era expulsarlos de Europa, pero que hubo un líder iraní que le dijo que esa no era la solución, que la solución era eliminar a la raza judía. Wow. Y de ahí salió la gran solución para matar a todo israelita. Entonces, pero aquí ya entra un factor espiritual, ¿verdad? Un factor espiritual de un odio acérrimo que no se puede entender. No se puede entender más que de esta forma que lo estoy diciendo. Y por el otro lado, tenemos que ver a un Israel que no despierta. Y que no despierta, simple y sencillamente no despierta a la realidad de que tienen un Dios todopoderoso que les hizo promesas y que todavía le da la espalda a Dios. Sí. Israel es un lugar hermoso en cultura y todo, hermoso en cultura y tantas cosas tan lindas, y los amamos y los bendecimos, son súper inteligentes y todo lo que querrás, sí. Pero no reconocen a Jehová. Nosotros hemos estado en algunos viajes que hemos ido a Israel, nuestros guías han sido ateos. ¿Ateos? Claro, wow. Claro. Nosotros evangelizándolos ahí, ¿va? Wow. Entonces, y es prohibido la proclamación del evangelio como tal, no con la libertad con la que se hace aquí, que cualquiera se sube a un bus y entonces se empieza a predicar. Olvídate, ya lo meten a la cárcel. Entonces, por un lado tenemos a un reino teocrático que está íntimamente convencido de su error. Y por el otro lado, un pueblo que tiene promesas, pero que no ha despertado. Exactamente. Entonces, ese es el conflicto subyacente, ese es el conflicto que está debajo de todo lo que vemos. Entre otras cosas, podríamos decir que el hecho de que Israel sea el país que es mayormente judío, está en medio de tantos países musulmanes. Entiendo yo que en el 79 aproximadamente lo que querían era básicamente expulsarlos a ellos para que toda esa región fuera musulmana. ¿Tiene eso que ver con lo que hoy está ocurriendo? No. Ellos no querían que hubiese un Estado, simple y sencillamente. Sí, ellos, y en 1948, pues las Naciones Unidas le dieron su Estado, yo me imagino que con algún grado de culpabilidad de ver lo que les habían hecho en el Holocausto, porque 1948 y la Segunda Guerra Mundial se termina en 45, 3 años después de ver los horrores, pues le dan su Estado. Es indiscutible la calidad de los israelitas, cómo se levantaron de las cenizas, eso es indiscutible, pero tampoco se puede discutir que han sido ayudados por el Señor. No, mira, sí, les han tendido la mano naciones poderosas, pero que tenían un alto porcentaje de judíos también muy adinerados, pero es el Señor el que los ha bendecido. Cierto. Ese señor, mira, nosotros estuvimos en una reunión, en algún viaje que hicimos, mientras uno de sus coroneles nos contaba las hazañas de las guerras de independencia, los 6 días, y de todas estas guerras que tuvieron ellos, y enaltecían al ejército. Y un hermano, porque nosotros íbamos con otra mentalidad, un hermano dice, mire, y en todo esto, ¿qué papel ocupa Dios para ustedes? Y entonces él se recordó que estaba hablando con cristianos. Sí, Dios también. Pero debemos entender que ellos tienen promesas y que para que las lleguen a recibir completamente, tiene que haber una conversión. Tal vez a mí lo que me gusta mucho, porque de esa manera lo entiendo, es cuando obtiene Jacob el nombre de Israel.
que es cuando se queda solo, cuando lo viene persiguiendo Labán y ahora se va a enfrentar a su hermano Esaú y él se queda junto a aquel arroyo que se llamaba Jaboc y el ángel del Señor se le aparece y pelea, pero él está hastiado ya, él está hastiado. Y le dice, no te dejo si no me bendices. Y entonces le cambian el nombre. Yo creo que simbólicamente esto quiere decir que ellos ahorita son jacobitas todavía y necesitan la soledad en la cual se enfrenten con el ángel de Jehová y entonces despierten a ser Israel. Por eso es que la Biblia llama a la gran tribulación la angustia de Jacob. Así le llama la angustia de Jacob. Y la venida del Señor le llama la consolación de Israel. Es el mismo personaje, solo que con nombre cambiado. Entonces, claro, ahora estamos nosotros en este gravísimo conflicto. Ya miremos lo superficial. Ya vimos debajo de la letra lo que está subyacente y toda la cosa, ¿verdad? Leímos entre líneas. Ahora vamos a lo que todo el mundo habla, ¿verdad? Está viendo. Y esto pues es temible, ¿verdad? Porque está bien claro que el pueblo de Israel es dejado como una señal. Y el Señor dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo de su devastación está cercano. Cuando miramos el tiempo de la devastación, no nos queda más que recordar las palabras que dijo Daniel en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y entonces vendrá el desolador. Sobre el ala de las desolaciones, dice ya Mateo, vendrá el desolador. Y esa es la devastación, ¿verdad? En el lugar santísimo. Esto nos deja ver que para que eso suceda tiene que haber un templo. Tiene que haber un templo. Entonces, de todas las victorias que Dios le ha dado a Israel, creo que tiene que venir una más, en donde va a tener un templo y de ahí se va a devenir todo lo demás. En este momento, pues yo lo que veo es que se está acomodando todos los escenarios para una guerra de gran magnitud que va a ser la que va a causar un caos a nivel mundial para que entonces aparezca un Salvador, ¿verdad? Que yo voy a pacificar a todos, a los musulmanes, chiitas, sunitas, a los israelitas y a los cristianos. A todos los voy a pacificar y los voy a hacer una sola religión a todos. Ahí van a ver. Y el templo, voy a hacer que hagan el templo y el obelisco que está en el Vaticano lo voy a pasar aquí a la explanada del templo y la mezquita de Omar y de Al-Aqsa que está ahí. Y ahí van a estar las 3 religiones monoteístas representadas en todo el mundo. Eso dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Sí, lo está parafraseando, sí, pero es real. Lo estoy parafraseando. Exacto. Entonces, pero ahí va a estar el anticristo. Ahorita lo que está es el espíritu del anticristo. Empezando a preparar el terreno. Yo digo que ya terminándolo. Solo pienso que lo único que hace falta es el templo. Sí. ¿Verdad? Ahora, usted nos ha dicho que ese anticristo vendrá de Medio Oriente. Bueno, mira, aquí hay varias cosas que tenemos que analizar. Cristo es una palabra griega que significa ungido. En hebreo es Mesías, ¿ah? Por cierto, a Ciro el Señor le dice así, el Señor le dice que él es de alguna manera su ungido. Wow. Bueno, esa es otra cosa, que en algún momento lo vamos a leer. Pero Cristo significa ungido, pero identifica al Señor Jesucristo, que es el ungido de Dios, el enviado. Por eso en Isaías capítulo 61 él dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha ungido, me ha hecho Cristo y me ha enviado. Entonces, Jesús es el Cristo. Entonces, en base a eso podemos decir que hay anticristo y pseudo-cristo. Oh, wow. ¿Ah? Expliquemos los dos. O sea, uno es un falso Cristo y otro es un anticristo.
El falso Cristo nosotros lo conocemos como el falso profeta, que es religioso, que se hace pasar como si fuese cristiano, pero con sus hechos y con su filosofía y sus decretos niega ser cristiano. Ese sería un pseudo Cristo que, por cierto, tiene el dominio de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Wow. Va, digámoslo ahí. Por otro lado está el anticristo. Es lo que se opone a Cristo. ¿Verdad? A todo lo que tenga que ver con Dios. Exacto. No a todo lo que tenga que ver con Dios. Al Cristo. Muy bien. Al Cristo. A ese Cristo, a ese personaje. Se opone. Okay. Ese también tiene aproximadamente, los dos, el pseudo y el anti, tienen cada uno, según las estadísticas del mundo, 1.500 millones de personas cada uno. Por eso dije, tienen más de 1.000 millones de personas. 1.500 son 3.000 millones de personas. Ok. Para que surja un anticristo político, creo yo que debe de tener la condicionante de oponerse a la religión cristiana. Se va a hacer pasar por judío. No lo será, se hará pasar por uno. Sí, se va a hacer pasar por judío, o si es judío, de la secreta. Y aparte de eso, va a estar el pseudo Cristo. Estos se van a unir. Simultáneamente van a estar operando ambos sí. Y se van a unir. Se van a unir. Wow. Y entonces ahí es en donde va a estar, pues empezando la tribulación, ¿verdad? Y claro que van a tener grandes logros y hazañas, y por eso es que la gente va a decir, ¿quién como la bestia? Y cantidad de seguidores. Apóstol, y si retomamos el tema de Irán e Israel, por primera vez, y esto se dice en todos los medios de manera inédita, Irán atacó directamente a Israel. Esta vez no utilizó a sus aliados, al grupo terrorista Hamas, a Hezbollah, a otros a los que financia. Ahora la pregunta, y de nuevo diría entre geopolítica y espiritual, ¿por qué hizo eso Irán y de manera tan directa, tan abierta? Bueno, una de las cosas que no podemos obviar, a pesar pues que estamos hablando de aspectos históricos de Irán y cómo Dios ama a toda la humanidad, y repetimos, ¿verdad?, cómo Dios nos deja ver que existen potestades, gobernadores en las regiones celestes, no podemos olvidar que también existe el recuento histórico y espiritual en el libro de Daniel de una potestad llamada el príncipe de Persia. Obviamente el príncipe de Irán para este tiempo, ¿verdad? Eso nos debe de hacer ver que todo lo que está siendo ahorita visto está motivado espiritualmente por ese príncipe de Persia. ¿Por qué el ataque? Obviamente por todas las razones humanas que les podamos poner, pero ya sabemos que hay una influencia espiritual. El príncipe de Persia, entonces, es un príncipe que se enfrenta al príncipe de Israel. El príncipe de Israel es Miguel. El príncipe de Persia, pues, es la potestad que gobierna y que sojuzga y que diríamos que cubre a Irán, ¿verdad? Sin embargo, Dios pone ahí a Gabriel, el ángel mensajero, a combatir primariamente contra el príncipe de Persia y luego Miguel. Esto tiene otros factores que deberíamos de ver más adelante y que pues ahorita solo estamos viendo de una manera superficial esto. Pero no se nos debe de olvidar, existe un príncipe de Persia. Todas las naciones tienen una potestad de parte de Dios y también una potestad de parte de las tinieblas. En este caso creo que la que está pues sojuzgando a Irán es esa, el príncipe de Persia, que es un enemigo de hace mucho tiempo de Israel. Como ya agoté los argumentos espirituales, ahora ya tendría, puso las bases. Entonces ahora tendría que hablar de las situaciones, como tú dices, geopolítica, y en la cual yo no soy experto, así que tengo que imaginarme. Creo yo que ante lo que sucedió en la embajada de Siria, que también tiene su componente espiritual,
¿Ah, sí? Ah, Bueno, totalmente. de hecho, era mi siguiente pregunta. ¿Por qué Israel atacó a Irán primero? Bueno, es que se han estado atacando, es que no fue primero. No fue primero, porque Israel fue atacada el 8 de octubre del año pasado de una manera terrible. Sí. Y los agarraron en un delito flagrante a los otros, ¿verdad? Y ahí empezó la guerra, cabal cuando Israel estaba cumpliendo 75 años de edad. Entonces, ellos estaban queriendo recuperar a las gentes que secuestró el grupo terrorista. Y aparecieron ahí también los de Hamas. Y bueno, Israel al bombardear Siria y Líbano y algunos puntos en donde está Hezbollah, se está acercando al cumplimiento de la profecía donde dice que Damasco será destruida totalmente, ¿verdad? Porque ese es otro, por eso te digo, ese es otro componente, ¿verdad? Entonces, Israel viene y mata a las cabezas, le quiere cortar la cabeza a la serpiente y mata a estos. Entonces los otros no se podían quedar callados, algo tenían que hacer. En Siria, muy bien. Sin embargo, su ataque, pues obviamente fue frustrado, porque de 300 drones, por decirlo así, aunque sabemos que iban misiles de diferentes tamaños y todo, que lograran quitar la destrucción que iba a causar el 99%, es un fracaso para ellos. Y esa es la idea que les ha vendido el presidente norteamericano, que está ahorita en una batalla electorera. Ahí en la Casa Blanca. Sí, pues. Sí. Y por eso también se está atacando al otro y llevándolo a juicio, que esa es otra noticia importante, que es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos es llevado a un juicio de esa naturaleza por una cosa que porque dicen que sobornó a una actriz porno que para que no dijera que él había estado con él, me parece irracional, pero bueno, está bien, ¿verdad? Si eso los hace felices, pero si nosotros lo vemos, decimos, la cosa está que arde, ¿verdad? Sí, sin duda. Entonces, volviendo al punto que me habías preguntado, yo creo que Israel tiene que responder también, ¿verdad? De hecho, todos tienen el temor de lo que va a hacer. Sí, pero mira, ya quedó demostrado que Israel tiene una cúpula de hierro y un rayo, que así también le llaman, no solo la cúpula, porque para la cúpula tienen que lanzar ellos también especies de misiles para encontrarse en el aire con nosotros, pero ahorita ellos tienen un rayo láser que dicen los que saben que cuesta, cada cosa de esas que tiene la cúpula que sale son miles de dólares. Wow. Para cada defenderse, disparo, sí. básicamente. Pero el rayo cuesta $3.50 cada disparo de láser. $3.50. Sí. Entonces eso ya quedó demostrado. Y Irán no tiene eso. Irán no lo tiene. Entonces ya cuando lo vemos así superficialmente, yo creo que el acompañamiento de Occidente va a tener graves repercusiones sobre Irán. Y de alguna manera eso solamente va a causar un poco más de escozor para la preparación de la invasión que está escrita en Apocalipsis 16 de los reyes del Oriente. Porque cuando se dice en la Biblia, y por ejemplo dice la Biblia, caminaron hacia el Oriente. ¿Cuál Oriente? Sí, porque mira pues, aquí en Guatemala, ¿cuál es el Oriente? Toda la de Zacapa, pues sí, esas regiones, sí. Pero ¿y el Oriente de los de Oriente? Es otro. Pues ese sería sí. El Salvador, ¿verdad? Sí, sí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el punto central de donde se marca el Oriente en la Biblia? Obviamente es Israel, ¿verdad? A partir de Israel se ve Oriente. En la Biblia sí, Occidente, en la Biblia sí, ya. pero en la Biblia, porque incluso ellos lo dividen de otra manera. Digamos, ellos ponen a Turquía y el Anatole como el Oriente, y eso está un poco a la izquierda de Israel. Pero en el sentido bíblico, a partir de Israel hacia la derecha, es el Oriente. ¿Qué hay hacia el Oriente? Lo primero que está es Siria, Jordania, Irak, Irán, y si vamos más al norte, Rusia,
Están todos los Kazajistán, los que aquí están, ¿verdad? Está la India, está Pakistán, está China. Todos esos son reyes del Oriente. Entonces la Biblia dice que el río Éufrates va a ser secado para darle paso a los reyes del Oriente. Eso quiere decir que si hay una guerra ahorita le va a ir muy mal a Irán. Y entonces, después de eso, eso va a quedar, pues, así como siempre en todas las guerras, ¿verdad? Eso va a quedar un hard feeling en ellos. Un resentimiento. Un resentimiento claro. Que al final de cuentas, al unirse todas aquellas regiones del Oriente que está profetizado, van a venir para explotar. ¿Por qué dice que a Irán le va a ir mal? Por eso, porque, mira, pues, la Primera Guerra Mundial, volvamos en la historia, la Primera Guerra Mundial, humillaron a Alemania. Sí. Les hicieron un tratado terrible en la Primera Guerra Mundial. Eso dio paso a que se vengaran en el tiempo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Un resentimiento. Exacto. Entonces, yo lo que digo es que ahorita Irán va a ser humillado. Si entra en guerra, Irán va a ser humillado. Y entonces eso va a ser caldo de cultivo para lo que viene después, ¿verdad? No va a haber un cese al fuego, ¿cree usted, entre Irán e Israel? Así sea, digamos, solapado, porque todo se había hecho por medio de otras organizaciones terroristas, pero esta vez entre Irán e Israel ya es más directo. Sí, no se van a pues detener. yo le rogaría a Dios sí. que los detenga, ¿verdad? Y que nos dé un tiempo más para seguir predicando el Evangelio a toda criatura y para que haya más salvos. Porque si ese cese al fuego no se da, pues va a ir lo que todos temen, ¿verdad? Una gran escalada guerrera que va a destruir al final de cuentas al mundo. Esto es un caldo de cultivo, Elcita, para una tercera conflagración mundial. El único problema con las otras guerras mundiales es que ahora todos tienen armas nucleares, ¿verdad? Absolutamente. Y que las Irán terrible. Las tiene no reportadas, pero las tiene. Corea las tiene no reportadas, pero las tiene. Israel las tiene no reportadas, pero las tiene. Exactamente. Entonces, lo que le espera al mundo no es muy agradable, pero lo que le espera a los que confían en Jehová, eso sí es muy agradable. Absolutamente, apóstol. Apóstol, y aunque hemos tenido poco tiempo para seguir analizando, aunque hubo mucha historia, ¿cuáles serían las conclusiones de lo que está pasando? ¿Cuál es el futuro o cuáles son los panoramas que se presentan para Israel? Mira, no solamente para Israel, a mí me interesa mucho Israel y los bendigo, y me interesa pues el resto de las naciones y las bendigo porque hemos sido llamados una iglesia a las naciones. Cuando digo hemos sido llamados, me refiero a toda la iglesia de Cristo, ¿verdad? El apostolado es a las naciones también, ¿verdad? Sí. Entonces, por esa causa me interesa todos los países, todas las razas, todos los idiomas, aunque pues yo a duras penas hablo español, pero todos nuestros mensajes tratamos de traducirlos en la mayoría de idiomas que podamos. Los traducimos al ruso, francés, inglés, pues coreano todavía no tenemos, ni chino, por si alguien quiere pero ayudarnos. Sí tenemos portugués, inglés, español, francés, italiano y ruso. Bueno, pero me interesa mucho la iglesia, mucho la iglesia. Y yo quisiera decirle a mis hermanos que no llenemos nuestro corazón de odio en contra de nadie. Es más, la Biblia nos manda ni siquiera odiar a nuestros enemigos. La Biblia dice que los debemos de amar. Entonces, en este momento en que está esta batalla y que la Biblia describe que el aumento de la iniquidad va a hacer enfriar el amor de muchos, no permitamos esto. Oremos por Israel, pero también oremos por Irán. Oremos por Rusia y oremos por Ucrania. Hay mucho pueblo de Dios ahí. Y sobre todo, oremos por nosotros mismos, por la nación en donde Dios nos ha puesto. Y pidámosle a Dios que el amor de Él se perfeccione en nuestro corazón, porque eso nos va a salvar. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Por cuanto ha conocido mi nombre, lo levantaré. Eso sería lo último que yo quisiera decir en este programa y pues después en los demás programas veremos
qué más sucede, ¿verdad? Sí, toca ir viendo una y otra noticia. Brevemente tocamos hoy algunos temas, pero para quienes están pendientes de lo que pasa en Medio Oriente, les pido sigan atentos al Reloj de Dios, vean una y otra vez este programa para entender un poco de la historia y sobre todo compártanlo en las redes sociales a través del canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Será hasta una próxima ocasión que nos encontremos una vez más en este mismo espacio. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.